Diapositiva 1. Saludos para todos. Le habla la doctora Ángela Yanone, médico oftalmólogo adscrito a la Cátedra de Morfofisiología 3. Y en esta oportunidad nos corresponde revisar, continuando con el temario de Morfofisiología 3, el tema correspondiente a cavidad orbitaria y globo ocular, en el cual revisaremos la cavidad orbitaria como tal, como un elemento formado por piezas óseas que se articulan y que en su contenido tienen el globo ocular, los anexos oculares y recubiertos por el sistema de protección del ojo, que son los párpados y el sistema lacrimal. Eso es lo correspondiente a la clase de hoy. Diapositiva 2. Aquí vemos cómo están los ojos ubicados dentro de esa cavidad orbitaria, siendo su contenido los ojos como globo ocular como tal y los anexos oculares, que son los músculos extraoculares, y vemos cómo está recubierto por los párpados, que son parte del aparato de protección del ojo, que en su porción más externa tienen piel que se continúa con la piel del resto de la cara. Diapositiva 3. Aquí podemos observar la cavidad orbitaria como tal, como una cavidad labrada dentro de los huesos del cráneo. Es una cavidad común al cráneo y a la cara. Y son varios los elementos óseos que se articulan para formarla. Ella tiene forma de pirámide cuadrangular con un diámetro antero-posterior un poco de afuera hacia adentro y de adelante atrás. Y tiene dos orificios en su vértice, que son el agujero óptico y la hendidura esfenoidal. Tiene una base, que es el reborde orbitario, y tiene 4 paredes como una pirámide cuadrangular que es. Vamos a detallar cuáles son los elementos óseos que se articulan para formar cada una de esas 4 paredes, cómo está configurado su vértice y cómo está configurada la base, que es el reborde orbitario. Diapositiva 4. Aquí podemos observar de forma más esquemática, con cada hueso de un color diferente, para diferenciar cuáles son los que están formando la cavidad orbitaria. En su base tenemos el arco orbitario del frontal en la parte de arriba, la apófisis ascendente del maxilar superior y el borde externo del hueso malar hacia la parte externa. Esto es el reborde orbitario. Este reborde va a tener 2 detalles anatómicos. En su ángulo superior y externo, la fosa para alojar la porción principal de la glándula lacrimal, y en la fosa superior interna, donde se va a insertar la polea de reflexión de uno de los músculos extraoculares, que es el músculo troclear. El vértice va a estar formado por las raíces del ala menor del esfenoides y que van a delimitar el agujero óptico, y vamos a encontrar una hendidura en forma de coma, que es la hendidura esfenoidal entre las alas mayor y menor del hueso esfenoides. La pared superior está formada por la bóveda orbitaria del frontal y el ala menor del esfenoides. El frontal lo vamos a ver aquí en color azul y el esfenoides lo vamos a ver en color amarillo. Recordando que el hueso esfenoides tiene cuerpo, ala menor y ala mayor, y el cuerpo va a formar la pared interna, el ala menor va a formar la pared superior y el ala mayor se va a extender hasta la pared externa de la cavidad orbitaria. En la pared inferior vamos a encontrar el hueso malar, una parte del maxilar superior y la apófisis orbitaria, que la vamos a ver allí como en color rosadito, que es la apófisis orbitaria del hueso palatino. Es una porción muy pequeñita, pero el hueso palatino también forma parte de la pared inferior. En la pared externa vamos a encontrar otra parte del hueso frontal y, como ya les dije, el ala mayor del hueso esfenoides, porque él tiene forma de mariposa. Y en la pared interna vamos a encontrar el cuerpo del esfenoides, el etmoides, la lámina papirácea del hueso etmoides, el unguis y una parte del maxilar superior, una rama ascendente. Diapositiva 5. En este corte esquemático, como que si estuviésemos viendo la órbita desde la porción superior, vemos el globo ocular y vemos que hay unos músculos, que son los músculos extraoculares, que están a los lados. Entre ese globo ocular y esos músculos hay una línea que se ve en azul claro, que es la cápsula de Tenon. Esta cápsula de Tenon va a dividir esa cavidad orbitaria en 2 celdas. La celda anterior
donde va a estar el globo ocular contenido, con todos sus medios refringentes, con las 3 túnicas que lo forman. Y en la celda posterior vamos a tener la musculatura extrínseca del ojo, que son los músculos extraoculares o motores, los vasos sanguíneos y los nervios que están destinados a esta estructura. Diapositiva 6. La cavidad orbitaria en sus elementos óseos tiene varios detalles anatómicos. Resalté los más importantes en el reborde orbitario, que son la fosa para la porción principal de la glándula lacrimal y la polea de reflexión del músculo troclear. Pero tenemos otro detalle anatómico, que es el canal infraóptico, que está por debajo y afuera del agujero óptico. Y aquí se va a insertar el tendón de Zinc. ¿Qué es el tendón de Zinc? Es una estructura aponeurótica que va a tener forma de cruz y de allí se van a originar los 4 músculos extrínsecos del ojo, el recto superior, recto interno, recto externo y el recto inferior. Este tendón de Zinc va a tener 2 agujeros, uno por donde va a transcurrir el nervio óptico, que es el agujero óptico, y el anillo de Zinc propiamente dicho. Pero cuando se antepone este tendón de Zinc a la hendidura esfenoidal, la va a dividir en 3 porciones. Una porción que está por fuera del anillo, la porción del anillo de Zinc como tal, y una porción que está entre el anillo de Zinc y la cabeza de la hendidura esfenoidal. Entonces vamos a tener que por el agujero óptico transcurren el nervio óptico y la arteria oftálmica, recordando que este nervio óptico no entra a la órbita, sino que se forma en la retina y él sale de la órbita y acompañado de esa arteria que sí está llegando porque va a irrigar una buena parte del globo ocular. Tenemos que entre el anillo de Zinc y la cola de la hendidura esfenoidal van a transcurrir el 4º nervio craneal, que es el nervio troclear o patético, el nervio frontal y el nervio lacrimal, que son ramas del oftálmico, que son del nervio trigémino. Por el anillo de Zinc transcurre la vena oftálmica superior, el 3er nervio craneal, que es el motor ocular común, el 6º nervio craneal, que es el motor ocular externo, el nervio nasal, que es la otra rama que falta del nervio oftálmico, rama del trigémino, y el ganglio oftálmico. Y entre el anillo de Zinc y la hendidura esfenoidal van a transcurrir la vena oftálmica inferior. Diapositiva 7. Aquí se puede observar, como sale en la guía del Dr. Josías de Lima, este dibujo es un dibujo esquemático y podemos ver con la línea pespunteada que sale la cruz formada por el tendón de Zinc. Vemos en forma de coma la hendidura esfenoidal y vemos en forma más redondeada el agujero óptico. Y vemos como ese tendón de Zinc se superpone a el agujero óptico y a la hendidura esfenoidal y forma todas estas porciones que ya fueron descritas en la diapositiva anterior, y podemos ver de forma esquemática todos los elementos que transcurren, tanto los que llegan al globo ocular o a la cavidad orbitaria como los que salen de él. Es decir, quien sale de allí, el nervio óptico que se está formando y las venas, la vena oftálmica inferior y superior, y van a llegar los otros nervios y los vasos arteriales, por supuesto, aparte de todo lo que tiene que ver con el resto de la inervación simpática. Diapositiva 8. Aquí vamos a observar los músculos extrínsecos del ojo, musculatura estriada, que son los que se van a encargar de la movilidad de los globos oculares. Tenemos que entre estos músculos están los 4 rectos que se originan del tendón de Zinc, recto superior, inferior, interno y externo. Los músculos oblicuos mayor y menor, el menor se va a originar en la pared inferior de la órbita, y los músculos oblicuo mayor y el elevador del párpado superior, ellos van a venir desde el vértice, la porción más posterior de la órbita. Tenemos que la inervación de ellos va a estar a cargo del nervio troclearo patético para el oblicuo mayor, que es el 4º nervio craneal. El motor ocular externo se va a encargar de inervar el recto externo, y el motor ocular común se va a encargar de inervar todos los demás. Por eso es que es motor ocular común, porque es común para los otros. ¿Cuáles son los otros?
recto superior, recto inferior, recto interno, oblicuo menor y el elevador del párpado superior. Diapositiva 9. Aquí vemos como esos 4 músculos rectos se van a disponer alrededor de la córnea transparente. Y el recto superior arriba, el recto medial hacia el área nasal, el recto externo hacia el área temporal o externa y el recto inferior. Y entonces vemos una parte del oblicuo inferior y aquí podemos ver también el tendón del músculo oblicuo superior. Ya sabemos que este músculo se va a reflejar, él va a tener una polea de reflexión en el ángulo superior e interno de la órbita para reflejarse allí e insertarse en la esclera blanquecina. Ellos todos van a estar insertos en la esclera, que es la capa más fibrosa y más fuerte del ojo. Diapositiva 10. Aquí, revisando un poco más la anatomía de los músculos extraoculares, encontramos que las inserciones de los rectos miden aproximadamente 10 milímetros de ancho y están separadas entre ellos de 6 a 8 milímetros. Ellos, como se insertan alrededor del limbo esclerocorneal, que es esa línea que va a estar alrededor de la córnea clara, van a formar el espiral de Tillotson. ¿Qué quiere decir que es ese espiral de Tillotson? Que el recto interno se inserta a 5 milímetros del limbo esclerocorneal, pero el recto inferior lo hace a 6 milímetros, el recto externo a 7 milímetros y el recto superior a 8 milímetros. Es decir, que va aumentando la distancia de inserción de ellos con respecto al limbo esclerocorneal, y esto es un detalle anatómico o una característica anatómica que se le dio ese nombre de espiral de Tillotson. Diapositiva 11. Como ya mencioné anteriormente, la cápsula de Tenon va a dividir la cavidad orbitaria en 2 celdas. La celda posterior, donde van a estar los músculos extraoculares, los músculos motores del ojo, con la grasa retroocular y los vasos y nervios. Y en la celda anterior vamos a encontrar al globo ocular. Este globo ocular tiene un peso aproximado de 7 gramos, un diámetro sagital de 25 milímetros, que es lo que conocemos como un ojo hemétrope, es decir, 2.5 centímetros de diámetro antero-posterior, y la tensión ocular, que es diferente de la tensión arterial, va a oscilar entre 8 y 20 milímetros de mercurio. La túnica más externa que recubre el ojo es la esclera blanquecina, es la túnica fibrosa, y es fuerte porque es allí donde se van a insertar los músculos motores, es decir, que van a permitir los movimientos oculares. Esta esclera blanquecina tiene una modificación en su porción más anterior y está formada por la córnea transparente. La córnea transparente tiene un radio de curvatura menor que el resto de la esclera, por lo tanto ella sobresale al globo ocular. ¿Por qué la córnea es transparente? Por 3 características fundamentales. Ella carece de vasos sanguíneos, se nutre por imbibición del humor acuoso, que lo vamos a tener detrás de ella en su cara posterior. Ella tiene sus células dispuestas en empalizada de una organización tal que le permite que sea transparente, y está parcialmente deshidratada. Esas 3 características van a permitir que esa córnea transparente haga que puedan pasar los rayos luminosos y podamos tener el sentido de la visión. Diapositiva 12. Aquí podemos describir la capa media del ojo. La capa media del ojo es conocida como túnica vascular coroides. Ella también se le conoce como úvea. Va a tener 3 zonas. La coroides propiamente dicha, la zona ciliar, que está más o menos a los lados en lo que sería el ecuador del globo ocular, y una porción que va a estar modificada en su porción anterior, que es el iris. Esa capa vascular va a estar formada por 3 estratos vasculares: el superficial venoso, el medio arterial y uno más inferior o más profundo, que es el capilar. En su parte anterior está modificada y vemos el iris, que tiene un orificio central que es la pupila. El color del iris va a estar dado por un pigmento, que es el pigmento de la piel, el pigmento que se llama melanina, y este iris va a tener en su constitución
fibras musculares lisas. Hay fibras circulares y fibras radiales que van a permitir que ese iris modifique el tamaño de la pupila, que es el orificio central, miosis cuando esa pupila está cerrada porque hay muchos rayos de luz, y midriasis cuando se dilata la pupila porque hay poca luz y se necesita que la poca luz que se percibe afuera pueda ingresar a través de los medios transparentes para que se formen las imágenes en la retina. Este iris, entonces, como les digo, tiene pigmento melanina, tiene fibras musculares, en este caso lisas, porque el iris está bajo la inervación de el simpático y el parasimpático, bien sea el caso para dilatarse la pupila o para cerrarse la pupila. Diapositiva 13. Aquí podemos contemplar el iris como se ve con la pupila central, que es el orificio, y por detrás de ese iris va a estar uno de los medios refringentes del ojo, que es el cristalino, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Diapositiva 14. Aquí describo la túnica nerviosa del ojo, que es la retina. Esta retina va a tener también tres porciones: la porción coroidea, que es el polo posterior del ojo; la porción ciliar, que va a estar más o menos en el ecuador del ojo, en esa zona que llamamos ora serrata; y la porción iridea, que en este caso está por detrás del iris. Sigue siendo la capa nerviosa del ojo, pero no recibe estímulos porque está detrás de una capa pigmentada como el iris. En esta retina vamos a tener dos detalles anatómicos. La papila óptica, que es la salida del nervio óptico, es un punto ciego, está a 3 milímetros por dentro del polo posterior del ojo. Allí vamos a encontrar la arteria central de la retina, que se divide en dos ramas: una rama superior, una rama inferior, y cada una de ellas en una rama nasal y una temporal, que son las arcadas. Luego vamos a tener la mácula, que es el punto de visión precisa. En la retina vamos a tener conos y bastones. Los conos son los que participan en la visión precisa, la visión diurna, la visión de colores, y ellos van a estar ubicados justo en la mácula, con una depresión central que es la fovea macular, y allí se van a ubicar solamente conos, es decir, la visión precisa en el polo posterior, y alrededor sí vamos a tener en un grado ascendente según la periferia de la aparición de bastones, que son otras de las neuronas que van a captar los estímulos luminosos. Pero en ese polo posterior, es decir, en la mácula, solamente vamos a tener conos, y la papila óptica, que es donde sale el nervio óptico porque se forma en la retina y por allí salen los axones, es un punto ciego. Diapositiva 15. Luego de revisar las tres túnicas que envuelven el globo ocular, la esclera blanquecina, la capa media, que es la coroides, y la capa nerviosa, que es la retina, tenemos que su contenido van a ser los medios de refracción o medios transparentes. De delante a atrás tenemos la córnea transparente, que ya sabemos por qué es transparente, porque no tiene vasos sanguíneos, sus células se disponen en empalizada y está parcialmente deshidratada. Luego vamos a encontrar el humor acuoso. Después vamos a tener un lente biconvexo, que es el cristalino. El cristalino va a estar sujeto a los lados por la zónula de zinc y los músculos ciliares. Él debe cambiar su forma y englobarse para la visión cercana y aplanarse para la visión lejana, y se va a alojar en una fosa del humor vítreo que se llama fosa patellaris, que es donde esa depresión del cuerpo vítreo, que es un cuerpo gelatinoso que va a ocupar el mayor volumen posterior del ojo, y allí se va a alojar ese cristalino. Vamos a encontrar el conducto de Cloquet, que es un vaso que histológicamente parece un vaso fantasma, está obliterado. Se dice que por allí transcurre la linfa, pero este es un vaso que en la edad embrionaria llevó la irrigación para la formación del segmento anterior del ojo, y que luego ya en la edad adulta aparece obliterado. Diapositiva 16. Aquí vamos a observar lo que es el ángulo camerular, y observamos una porción seccionada de la córnea, el iris, que está por detrás de ella, y allí vamos a tener un espacio que es la cámara anterior del ojo. Vamos a diferenciar lo que son cámaras anterior y posterior del ojo.
de las celdas anterior y posterior del ojo. Las celdas están dividiendo a la cavidad orbitaria por la cápsula de Tenon en dos porciones, donde van los músculos extrínsecos, que es la celda posterior, y donde está el globo ocular, que es la celda anterior. Esas son las celdas. Aquí vamos a hablar de cámaras, la cámara posterior y la cámara anterior. La cámara anterior se va a ubicar entre el iris y la córnea transparente, va a estar llena por el humor acuoso. Posterior al iris, entre el iris y el cristalino, vamos a tener la cámara posterior. Hay unas estructuras que están a los lados de la zónula de zinc, que es lo que sostiene el cristalino y que las vemos allí como unas líneas grises, que son los procesos ciliares. En los procesos ciliares se va a producir el humor acuoso, que es uno de los líquidos del ojo, como un ultrafiltrado del plasma, y él va a circular desde esos procesos ciliares a la cámara posterior, a través de la pupila llega a la cámara anterior, que va a estar entre el iris y la córnea, nutre por imbibición la córnea porque está allí y se va a reabsorber en el limbo esclerocorneal, donde va a estar el conducto de Schlemm. Entonces, el humor acuoso se produce en los procesos ciliares, llega a la cámara posterior, por la pupila llega a la cámara anterior, nutre a la córnea por imbibición y se reabsorbe en el conducto de Schlemm, que está ubicado en el limbo esclerocorneal. Diapositiva 17. En esta diapositiva vamos a revisar el aparato de protección del ojo, que está formado por los párpados, las conjuntivas y el aparato lacrimal. Las conjuntivas son unas membranas que van a recubrir el ojo. Ellas van a tapizar los párpados por su parte interna y van a ser las conjuntivas palpebrales. Se reflejan y forman unos fondos de sacos, que son los fondos de saco conjuntivales, y luego ella va a tapizar el globo ocular por su porción anterior y es la conjuntiva vulvar, así se conoce. El aparato lacrimal está formado por una glándula lacrimal principal que está ubicada en el ángulo superior y externo del ojo. Va a producir la mayor cantidad de lágrimas. Hay glándulas lacrimales accesorias en los párpados y esas lágrimas se producen en el ángulo superior externo del ojo, lubrican todo el globo ocular y en el canto interno del ojo, en el ángulo interno, va a haber unos canalículos, que son los canalículos lacrimales, por donde van a entrar esas lágrimas para circular, llegan al conducto lacrimonasal que está labrado dentro de los huesos de la cara, y esos canalículos van a llegar a una dilatación de ese conducto lacrimonasal que se llama saco lacrimal y luego desembocar en el meato inferior de la nariz. Lo vemos en la diapositiva en color azul claro. Diapositiva 18. Aquí podemos observar cómo están formados los párpados. El párpado superior es más móvil, va a estar recubierto de piel como el párpado inferior, va a tener unos bordes libres donde se van a ubicar los cilios o pestañas. Estos párpados van a tener un esqueleto que es una lámina de tejido conectivo fibroso, que es el tarso palpebral, que va a ser el esqueleto de los párpados, y vamos a tener allí unas glándulas, las glándulas de meibomio, que van a producir conjuntamente con la glándula lacrimal y las glándulas de Seyss, los componentes de la lágrima, es decir, un componente acuoso, un componente lipídico y un componente mucinoso. Esto va a estar formado por estas glándulas que van a estar allí en los párpados y que van a tener en los bordes libres unos 25 o 30 conducticos de salida de ese material que producen. Estos párpados van a estar recubiertos también por el orbicular de los párpados, que es uno de los músculos de la expresión facial, y en su parte más externa por piel, la piel de la cara. En la diapositiva 19 podemos observar los bordes libres de los párpados que están traccionados, las pestañas o cilios, la conjuntiva, que es lo que se ve más o menos rosado, pálido alrededor del globo ocular. Vemos que hay dos canalículos en el ángulo interno del ojo, que son los canalículos lacrimales,
cómo llegan a la estructura que vemos en verde, que es el saco lacrimal, que es esa dilatación para desembocar en el meato inferior. De esta manera entonces vemos que esto forma parte de todo lo que tiene que ver con el aparato de protección del ojo. Diapositiva 20. De esta manera hemos revisado la cavidad orbitaria con esa forma de pirámide cuadrangular, un reborde orbitario base, un vértice. Vimos ya su contenido dividido por la cápsula de Tenon, las dos celdas de la cavidad orbitaria, la celda posterior, la celda anterior. Ya también revisamos todo lo que tiene que ver con la constitución del globo ocular, las tres túnicas que lo envuelven, los medios refractivos o medios transparentes, y ya por último concluimos con lo que es el aparato de protección del ojo. Diapositiva 21. Las referencias en cuanto a la literatura recomendada. La guía del doctor Josías de Lima está muy completa para revisar este tema en su lámina 103 en lo que corresponde a las regiones comunes al cráneo y a la cara.